que tengamos que pensar que el tema de la corrupción... La denuncia la hace la parlamentaria Catherine Jubinao sobre unas marcas naranja para la votación del nuevo presidente de la Cámara de Representantes y la mano del ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscar. Doctora Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a ti, a toda la mesa y a toda la audiencia. Les pido excusas porque tengo una gripa y tengo una voz un poquito afectada. No se preocupe, por lo que me doy cuenta, todos estamos medio ñatos, ¿no? Sí, todo anda muy igual. Doctora Jubinao, ¿cómo es la denuncia? ¿Qué fue lo que pasó en la elección de Salamanca como presidente de la Cámara el sábado? Bueno, Néstor, yo nunca había visto, ni siquiera en mis años de veedora del Congreso, que un gobierno nacional tuviera que meter 8 ministros en una plenaria, básicamente a vigilar cómo estaban votando los congresistas. Eso fue lo que vimos este sábado, y yo, que fui escrutadora, y la ciudadanía pues pudo verme allí en el video, yo era de las que estaba junto a las urnas, no solamente vigilando que no se metieran papeles inadecuadamente, sino luego en el conteo, pude ver perfectamente cómo cada colega del partido de la U que llegó a introducir su voto en las urnas tenían unas marcas de color naranja con un resaltador. Estaban marcados por delante y por detrás, y según yo pude averiguar ahí mismo, pues era la manera de controlar que los votos marcados de naranja, es decir, los votos de la U, estuviesen apoyando a Jaime Raúl Salamanca. Esto a mí me parece complicado, pues porque el voto es secreto, según la ley quinta. Pero si me explica, porque creo que la denuncia tiene dos patas, doctora Jubinao. Por un lado, dice usted que había ministros vigilando la votación, ¿cierto? Sí, correcto. Y por el otro lado, que las boletas, el voto por Salamanca estaba marcado con naranja para demostrar que efectivamente se había cumplido la palabra, ¿cierto? Sí, yo no digo que les hayan entregado el tarjetón marcado por Salamanca. Lo que estoy diciendo es que se los entregaron marcados con unos resaltadores naranjas que, pues según algunos explicaron ahí mismo, era para que el gobierno pudiera saber que la U tenía, no sé, 20 representantes o los que tenga, y que todos esos tarjetoncitos que venían con resaltado naranja habían marcado a Salamanca. Sí, en este caso, representante, usted y otros congresistas de diferentes partidos se quejaron por la presencia de los congresistas. Ellos le respondieron diciendo que tenían toda la posibilidad y legitimidad para estar en la sesión. ¿Qué hicieron los ministros durante el proceso de elección de presidente de la Cámara? ¿Qué estaban haciendo? Pues yo les mostré a la gente a través de las redes sociales cómo los ministros pues estaban sentados en las curules de los congresistas, obviamente pues incidiendo, mediando, presionando el voto. Algunos congresistas, que yo me tengo que reservar el nombre, nos dijeron claramente que ellos de corazón querían votar por Miranda, porque les parecía que era la persona que podía dar garantías en una tercera legislatura que iba a ser complicada, pero que dado que ahí estaba el gobierno vigilándolos a todos, pues ellos no iban a poder apoyar a Miranda y que tenían que apoyar a Jaime Raúl, que era el candidato del gobierno. Entonces, aquí lo que hay es, de fondo, pues un gobierno que de nuevo acude a las prácticas de constreñimiento más tradicionales de este mundo para asegurar unas mayorías que, como en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la reforma a la salud, ya están saliendo, digamos, las denuncias de presuntamente cómo se fraguaron, pero digamos que parece que fuera un estilo, parece que fuera una impronta de este gobierno, conseguir mayorías a punta de constreñir a los congresistas, de amenazarlos, de ofrecer prebendas. Y pues es triste porque, como decía mi compañero Carvalho, que habló con ustedes hace algunos minutos y que yo estaba escuchando, desdice por completo una promesa que ellos le hicieron al país, y fue un cambio en las maneras de hacer política. ¿Qué hay de fondo aquí? Que el presidente Petro asumió como personal quitarle la presidencia a la representante Miranda, que en su momento, cuando se hizo el acuerdo en 2022, apoyaba al gobierno, pero como claramente habrá tomado una postura de distancia por cuenta justamente de la corrupción y de la politiquería que estamos viendo este gobierno, entonces ellos no permiten simplemente que la Cámara elija una presidencia. Pero quiero entender algo, porque evidentemente hay una diferencia entre acuerdos políticos y el poder de la persuasión y los consensos y demás. Eso es válido en la política, digamos. Otra cosa sería la posibilidad de que el gobierno haya comprado congresistas
para que votaran por Jaime Raúl Salamanca, es decir, que les haya cambiado el voto para que votaran por Salamanca. ¿Ustedes consideran que eso pasó, que el gobierno entregó contratos, que dio puestos para que votaran por Salamanca y no por Miranda? Pues la verdad es que uno escuchaba algunos comentarios bastante densos de algunos congresistas que se sentían bastante maniatados. Yo no puedo en este momento acusar a los congresistas, menos aún cuando ellos de manera reservada nos estaban contando la impotencia que sentían, pero yo sí los invitaría a los medios de comunicación en general, a ustedes y a los medios de comunicación en general, a que hicieran una investigación sobre cómo se lograron los votos para Jaime Raúl Salamanca, que consulten ustedes directamente a los congresistas off the record y les pregunten, porque de nuevo, yo aquí lo que estoy viendo, muy a mi pesar, porque a mí me parece esto muy doloroso. Pero, doctora Jubinao, ¿usted cree que es la primera vez que un gobierno le mete mano o se interesa o participa en que su candidato gane la presidencia del Congreso o de la Cámara o del Senado? No, por supuesto que no. Aquí no estamos diciendo que lo que está haciendo el gobierno Petro sea exclusivo del gobierno Petro. Esa no es la crítica, Néstor. La crítica es que se supone que más de 11 millones de personas votamos por este gobierno para que esto no pasara más, para que esto no se siguiera dando, para que justamente las cosas en el Congreso se hicieran de una manera distinta. Pero ¿qué es lo que no debería pasar? Porque yo entiendo que usted intenta presentar una alerta, pero la alerta es el presidente o el gobierno está interviniendo en la elección de las mesas directivas de la Cámara. Y tengo la sensación, muy a mi pesar, de que ha pasado siempre con todos los congresos y con todos los gobiernos. Pues yo le quiero contar una anécdota que revela qué tan consciente es el presidente Gustavo Petro de que estas transacciones entre gobierno y Congreso, digamos, son una de las génesis de la corrupción. Cuando yo decidí, como congresista electa, unirme a la campaña de Gustavo Petro a finales de mayo de 2022, yo tuve una reunión con él en el Hotel Ópera, en persona, y ahí estuvieron varios de los que lo acompañan hoy, como por ejemplo el señor Daniel Rojas, que ahora lo nombraron ministro de Educación. Y el presidente Petro allí me prometió a mí que él sabía perfectamente que se tenían que acabar las transacciones de los congresistas ante el gobierno como operadores de recursos. ¿A qué me refiero? Estas gestiones que hacen los congresistas ante el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, para, entre comillas, bajar los recursos a las regiones. Y él me lo decía en qué contexto. Esa gestión que hacen los congresistas para bajar los recursos es lo que permite la corrupción entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. Es lo que permite la compra de votos de los gobiernos a los congresistas. Y yo voy a presentar una reforma para acabar los cupos indicativos. Me lo dijo el presidente Petro. Entonces el presidente Petro no me hace esta promesa, digamos, de manera casual. Él sabe que ahí está una de las principales génesis de la corrupción en Colombia. Y vea usted cómo ahora el presidente Petro sale a defender la gestión de los congresistas ante el Ministerio de Hacienda. Puso un trino hace poquito, diciendo es que aquí lo que quieren es evitar... Doctora Jubinao, ¿no será que una cosa es lo que dice Petro como candidato, porque seguramente lo han dicho todos los gobiernos en plan de campaña o en plan de conseguir votos, cuando no han llegado todavía a la Casa de Nariño, y proponen y se dan cuenta que necesitan al Congreso y que necesitan lo que se llama en Colombia gobernabilidad, y terminan pactando con los congresistas? Sí, Néstor, pero yo le quiero decir una cosa. La gobernabilidad es algo que necesitan todos los gobiernos en la mayoría de democracias, en los regímenes presidenciales. Lo que pasa es que hay formas de ganar la gobernabilidad. Un ejemplo corto. Hay democracias en donde esto está reglamentado. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno cuando llega al poder? Por encima de la mesa, en una conversación absolutamente pública y escrutada por los medios y por la sociedad, el gobierno le dice, a este partido se le entrega este ministerio, a este partido se le entrega este ministerio. Esto va a tener unos requisitos en donde ustedes me tienen que poner a gente absolutamente idónea y tecnócrata, y al año de haberles yo entregado esta entidad, los evalúo contra las metas del plan de desarrollo o de la hoja de ruta del gobierno. Si ustedes me dan los resultados y, digamos, operan esta institución con integridad, yo les mantengo, digamos, esa participación en el gobierno. Y así es que se hace por encima de la mesa, con rendición de cuentas. La ciudadanía puede escrutar quiénes son las hojas de vida que están llegando. No es como se hace aquí en Colombia. Y a mí a veces, y le tengo que confesar, Néstor, me molesta cuando me sacan esta carta. No,
representantes, que esto se hace en todos los gobiernos. Eso es como una salida facilista que elude cómo se hace esto por encima de la mesa en otros países con rendición de cuentas y escrutinio, y es como si aquí en Colombia la única salida fuera los acuerdos por debajo de la mesa, que ojo, no se hacen muchas veces para ganar la gobernabilidad. Una cosa es ganar la gobernabilidad con los partidos. Pero lo que usted vio y hacer acuerdos el sábado en la votación del presidente de la Cámara, ¿era por debajo de la mesa? Pues esas conversaciones pues no fueron públicas. No es que el ministro Lizcano haya tomado el micrófono a contarle al país en ese momento en plenaria cuál era la conversación que estaba teniendo con los congresistas. Públicas no fueron. Entonces yo sí invitaría a que, hombre, si el gobierno de verdad quiere darse la pela por transformar las maneras de hacer política, no puede seguir en esta lógica de transacciones que además, y era lo que le iba a decir ahorita, son transacciones al detal con cada proyecto y con cada votación, que en eso también nos diferenciamos de cómo en otros países se logra la gobernabilidad. Sí, representante al comienzo de la legislatura. Sí, quiero volver al papelito que iba marcado, que usted le llama la atención, que dice que era un indicativo de que ya venían amarrados los votos. Usted no quiere dar nombres, la entiendo, pero ¿podría darnos nombres de partidos? Pues la U, por eso les estoy diciendo. ¿Curules de paz había allí? No que yo haya visto las papeletas marcadas, no. Yo vi las papeletas marcadas del partido de la U. La razón de Lizcano paseándose por las curules es porque esta es su teoría, comprando o en transacción política con los parlamentarios de su partido, la U. A mí no me corresponde decir comprando, pero yo sí voy a decir incidiendo. Entre otras cosas porque no es la primera vez, Néstor, que el ministro Lizcano sin ningún pudor lo hace. Yo quiero que recordemos lo que pasó con la reforma pensional en la Cámara de Representantes. El ministro llegó a decirles a los representantes de la U que si no acogían el texto de Senado en el pupitrazo ese burdo que nos hicieron, a él le tocaba pasar al día siguiente la carta de renuncia. Y eso lo sé porque estuvimos ahí y todos supimos que el ministro Lizcano les dijo eso. Entonces, esta no es la primera vez que el ministro Lizcano sin ningún pudor va y es que además se sienten las curules. Doctora Jubinao, el verbo es importante porque comprar votos puede ser delictivo. Pues es un delito. Pero incidir en la votación pues es ejercer la influencia política. Bueno, pues vamos a ver de qué manera estaba incidiendo, porque si para la unidad de gestión de riesgo y la reforma a la salud, la manera de incidir fue entregar contratos por debajo de la mesa con Olmedo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Sí. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo inciden? ¿Cómo inciden? Incidir es el verbo de lo que vemos por encima, de lo que vemos ellos ahí sentados en las curules, apretándolos a todos, diciéndoles a todos que es que si no votan así, entonces ellos tienen que renunciar. Ahora, si en unos meses tengamos un escándalo como el de Olmedo, en donde por cuenta de que se cogen alguno, le toque decir el detalle de qué fue lo que pasó para conseguir las mayorías en la Cámara de Representantes, pues ya veremos. Lastimosamente yo no soy muy optimista de que no sigamos viendo escándalos como los de Olmedo. Yo creo que se van a repetir y se van a repetir además en otras entidades. Vale. Es la doctora Catherine Jubinao, que es parlamentaria, representante de los Verdes a propósito de los muchos movimientos en la política de este fin de semana. Doctora Jubinao, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día. A usted, Néstor, muchas gracias. Y Ricardo, el incidir, pues